La noche caía sobre la sierra como una manta helada y pesada. El viento se colaba por las grietas del techo de barro y madera vieja. Dentro de la casita, el fuego era apenas un puñado de brasas cansadas. Tío Ramón se sostenía la cabeza con las manos ásperas y agrietadas. En su mente solo daba vueltas una frase: lo he perdido todo, hasta la esperanza. A unos metros de la puerta, atado a un tronco seco, estaba el burro Miseria. Su pelaje estaba opaco, lleno de barro seco y cicatrices antiguas. Una de sus patas traseras fallaba y lo hacía cojear al dar pocos pasos. En el pueblo decían que no servía ni para cargar una cesta de leña. Para muchos era una broma triste. Para Ramón y Alma era todo lo que quedaba. Alma salió envuelta en una manta remendada, con una lamparita de aceite en la mano. Sus ojos profundos brillaron al ver a Miseria temblar bajo el viento frío. Se acercó despacio, acarició su frente rugosa y apoyó la frente en su cuello. Mientras otros se burlaban, ella le hablaba como a un amigo que sufre. En su voz suave repetía que Dios no se olvida de lo que el mundo desprecia. Dentro, el viejo leñador dejó escapar un susurro que apenas fue palabra. No te pido riquezas, Señor, solo una señal de que sigues aquí conmigo. Su oración se mezcló con un crujido del techo y un soplo de viento repentino. La llama titubeó y luego se encendió un poco más fuerte contra toda lógica. Afuera, Miseria levantó la cabeza y miró fijo hacia la montaña envuelta en sombra. Hubo un tiempo en que el hacha de Ramón cantaba entre los pinos. Bajaba cada mañana a la sierra con la espalda firme y el paso seguro. Regresaba al atardecer con la mula cargada de buena leña seca. Su esposa lo esperaba con sopa caliente y una sonrisa que quitaba el cansancio. Su pequeño hijo corría a abrazarlo, creyendo que su padre podía con todo. Pero un invierno duro llegó como ladrón en la noche y no tuvo piedad. Una fiebre silenciosa se llevó primero al niño, dejando la casa en silencio. Poco después, la enfermedad alcanzó a su esposa, y ni el médico quiso subir. Ramón cavó 2 tumbas con las mismas manos que antes cortaban troncos. Desde entonces, cada golpe de hacha le recordaba lo que el cielo le había arrebatado. Años después, una lluvia violenta desbordó el río y arrasó casas en el valle. Entre el barro y los gritos, una niña quedó sola, empapada y temblando. Era Alma, con la ropa hecha jirones y los ojos llenos de miedo y preguntas. Alguien la llevó hasta la casita del viejo leñador, en lo alto del camino. Ramón la miró a los ojos y vio en ellos el eco del hijo que ya no volvería. Un día cualquiera, apareció un burro atado a un poste cerca de la casa. Lo habían dejado allí porque ya no servía para el trabajo en los campos. Viejo, cojo y flaco, Miseria era el reflejo de lo que el pueblo despreciaba. Alma insistió en darle agua, pasto y un nombre como si fuera parte de ellos. Y así, mientras todos lo veían como basura, ellos lo recibieron como familia. Con el tiempo, el pueblo dejó de ver a Ramón como un trabajador respetado. Ahora lo miraban bajar la cuesta con un manojo de leña y la espalda encorvada. Algunos se cruzaban de acera para no saludarlo, como si la pobreza contagiara. Los niños corrían detrás de Miseria, imitaban su cojera y soltaban carcajadas crueles. Cada risa en la calle era un recordatorio de que la dignidad también puede ser pisoteada. Entre todos, quien más disfrutaba de esas burlas era don Casimiro, el comerciante del valle. Siempre llevaba camisa limpia, botas lustradas y un reloj brillante en la muñeca. Le gustaba hablar fuerte en la plaza para que todos escucharan sus opiniones. Decía que la pobreza de Ramón era castigo por no saber hacer negocios. Mientras más despreciaba al viejo, más creía que él mismo era bendecido por Dios. Una tarde, Casimiro subió hasta la casita fingiendo preocupación y amabilidad. Se acercó a Miseria, le levantó el hocico y se rió de sus dientes desgastados. «Este animal no vale nada, pero te doy unas monedas por la piel y los huesos», dijo. Sacó el bolsillo tintineando, tentador, como si estuviera haciendo una gran obra. Quería comprar barato, hasta lo que el pueblo consideraba basura, solo por poder. Alma se interpuso entre el burro y la mano del comerciante, con el corazón acelerado. Sus piernas temblaban,
pero su mirada era firme como roca golpeada por el viento. «Señor, él no está en venta, es de la casa, es nuestro compañero», respondió. Casimiro se burló diciendo que solo los pobres aman lo inútil y feo. Sin saberlo, en ese momento el cielo tomó nota. El pueblo veía miseria, Dios veía corazón. Los días comenzaron a repetirse como una misma pesadilla cansada sobre el valle. La leña que antes alcanzaba para todos, ahora apenas servía para pagar una deuda. Las lluvias habían sido escasas, los árboles menos densos, el trabajo más raro. Cada vez que Ramón bajaba al pueblo, regresaba con el costal casi vacío. En la mesa de barro, Alma contaba los trozos de pan como quien cuenta los últimos latidos. Una tarde, mientras revisaba el rincón más pobre de la casa, Ramón vio su hacha. Era la misma que había pertenecido a su padre, gastada pero firme, llena de recuerdos. Con esa hacha aprendió a trabajar, a ser hombre, a sostener un hogar que ya no existía. Miró a Alma, flaca y silenciosa, y sintió que el hambre era más fuerte que la nostalgia. Decidió bajar al pueblo y vender lo único valioso que le quedaba, para comprar pan y semillas. En la tienda de don Casimiro, el olor a café y harina fresca contrastaba con su vergüenza. El comerciante tomó el hacha, la pesó en la mano y chasqueó la lengua con fingido desagrado. «Está vieja, pero algo puedo hacer. Te doy casi nada porque nadie más la quiere», dijo. Ramón sintió que le arrancaban un pedazo de historia, pero asintió en silencio. Casimiro puso unas pocas monedas en la mesa, miró alrededor y comentó en voz alta que la necesidad obliga a los débiles. Cuando regresó a la casa, Ramón dejó el pequeño saco de pan y semillas sobre la mesa. Alma sonrió agradecida, pero sus ojos notaron de inmediato la ausencia del hacha en el rincón. El viejo se sentó junto al fogón y sintió que había traicionado la memoria de su padre. Mientras él se ahogaba en silencio, Alma se arrodilló junto a la cama de paja. Con voz quebrada, pidió a Dios que les mostrara un camino, porque no quería que el hambre apagara la fe de su tío. Todavía no amanecía cuando un frío extraño se coló por la rendija de la puerta. Alma se despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien la estaba llamando. No escuchó voces, solo el resuello inquieto de miseria allá afuera en la oscuridad. El burro tiraba de la cuerda, rascaba el suelo y rebuznaba bajito como impaciente. Cada vez que se calmaba, levantaba la cabeza y miraba hacia la montaña silenciosa. Alma se puso la misma manta remendada y salió con la lámpara casi sin aceite. Se acercó a Miseria y notó que sus ojos parecían brillarle en dirección al cerro. «¿Qué tienes, compañero?», susurró, acariciando su cuello cansado y tembloroso. El animal volvió a jalar, dando unos pasos hacia el sendero que subía a la sierra. En el corazón de la joven nació una certeza suave. Dios quería mostrarles algo. Al amanecer, Alma entró a la casa y encontró a Ramón sentado junto al fogón apagado. Le contó cómo Miseria había pasado la noche inquieto, mirando siempre al mismo lugar. El viejo frunció el ceño, cansado, diciendo que no tenían fuerzas para aventuras, pero la firmeza en los ojos de la muchacha le recordó la fe que él estaba perdiendo. Con un suspiro hondo, tomó su bastón y aceptó subir la montaña, guiados por el burro. El camino era duro, piedras sueltas, espinos y el sol creciendo sobre sus espaldas. Ramón se detenía a cada rato jadeando, preguntándose si no sería todo un error. Alma, aunque cansada, seguía adelante, animando a su tío y hablando con Dios en silencio. Tras horas de subida, Miseria se detuvo en un claro rocoso, seco y aparentemente vacío. Entonces, comenzó a rascar la tierra con la pezuña, como si buscara algo oculto bajo la piedra. Al poco tiempo de rascar, Miseria soltó un rebuzno diferente, casi alegre. Entre las piedras, Alma vio brillar algo que no encajaba con tanta sequedad. Un hilo diminuto de agua comenzó a deslizarse, tímido, por la grieta polvorienta. Ramón se inclinó con dificultad, tocó el suelo húmedo y sintió un escalofrío. En medio de la nada, donde solo había rocas secas, el desierto empezaba a llorar agua. El viejo leñador hundió los dedos en la pequeña corriente y los llevó a sus labios. Era agua fresca, limpia,
más pura que cualquier pozo del valle cansado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con el barro de sus manos. Alma reía y lloraba a la vez, abrazando el cuello de Miseria una y otra vez. Lo que el pueblo llamó basura estaba señalando un tesoro escondido por Dios. El hilo de agua fue creciendo, llenando primero una hendidura y luego un pequeño charco. La roca parecía abrirse poco a poco, como si el cielo estuviera girando una llave antigua. Ramón cayó de rodillas, sin vergüenza, levantando el rostro hacia la montaña. «Perdóname, Señor, por dudar. Siempre estuviste aquí esperando mi confianza», murmuró. Y si esta historia está tocando tu corazón, te invito a quedarte hasta el final, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita recordar que Dios aún hace milagros en lo más humilde. Pronto, el charco se volvió un pequeño manantial que corría ladera abajo. Miseria bebió despacio, como quien entiende que está pisando tierra sagrada. Alma lavó sus manos, su cara, y sintió que también se limpiaba su miedo. Ramón miró a su sobrina y al burro, entendiendo que el milagro apenas comenzaba. Sabía en lo más profundo que esa agua bendita aún pondría a prueba la fe de todo el valle. La noticia del manantial corrió por el valle más rápido que el viento frío. Un pastor dijo haber visto agua nueva bajando por una ladera antes seca. Luego una vecina contó que vio a Alma y a Miseria subir de madrugada. En pocas horas, hombres, mujeres y niños comenzaron a subir por el sendero. Entre ellos, con paso seguro y botas brillantes, venía también don Casimiro. Al llegar al claro, el murmullo de la gente se mezcló con el sonido del agua. El manantial ya formaba un pequeño arroyo que serpenteaba entre las piedras. Casimiro miró alrededor, midiendo el terreno con ojos de comerciante. Al ver a Ramón y Alma junto a Miseria, fingió una sonrisa de interés. «Qué casualidad, el agua nace justo en tierras que nadie sabía aprovechar», comentó. Sin pedir permiso, comenzó a dar órdenes a algunos hombres del pueblo. Les dijo que cavaran canales para desviar el agua hacia sus campos primero. Afirmó que todo lo que estaba sin dueño claro pasaba a ser de quien lo trabajara. Prometió pagar unas monedas a quien le ayudara a acercar la zona del manantial. Detrás de sus palabras había una sola intención: adueñarse del milagro como si fuera mercancía. Alma se adelantó con respeto, pero sin esconder la firmeza en sus ojos. «Don Casimiro, esta agua no salió de sus manos, salió de la roca por voluntad de Dios», dijo. Explicó que el manantial había sido señalado por Miseria, el burro que todos despreciaban. Dijo que el agua era para todo el valle, no para llenar solo un bolsillo orgulloso. Algunos bajaron la mirada, divididos entre el miedo al poderoso y la verdad que ardía en el corazón. Esa misma tarde, el cielo empezó a cambiar su rostro sobre la sierra. Nubes oscuras se juntaron como si fueran montañas encima de otras montañas. El viento que antes era brisa se volvió soplo fuerte, moviendo árboles y ropa. Algunos del pueblo dijeron que era solo una tormenta más de temporada, pero Alma sintió que algo del cielo estaba inquieto con los planes de Casimiro. Los hombres ya habían comenzado a cavar surcos dirigidos hacia las tierras del comerciante. Con estacas y piedras intentaban encerrar el manantial como si fuera un animal. Casimiro marcaba medidas con su bastón, hablando de ganancias y cosechas propias. De pronto, un trueno sacudió la montaña y el suelo tembló bajo sus pies. Una parte de la tierra se abrió, rompiendo los canales recién hechos como si fueran de papel. El agua aprovechó las nuevas grietas y cambió de curso sin pedir permiso. El arroyo se desbordó hacia el otro lado de la ladera, lejos de las cercas. Comenzó a bajar en múltiples hilos, repartidos como dedos de una misma mano. Sin obedecer planos ni estacas, la corriente se dirigió a las zonas más secas del valle. Allí donde nadie invertía nada, la tierra comenzó a oscurecerse, bebiendo vida. Casimiro miró sus canales rotos y entendió que no podía encerrar lo que no era suyo. Su rostro se puso rojo, entre la rabia y una vergüenza que no quería admitir. Algunos hombres dejaron las palas en el suelo, temerosos de seguir desafiando al cielo. Ramón y Alma observaron en silencio, comprendiendo que Dios defendía su propio regalo. La bendición no se compra ni se manipula,
Él decide dónde florece y a quién alcanza. Con el paso de las semanas, el valle empezó a vestirse de un verde que nadie recordaba. Donde antes había polvo y grietas, brotaron pastos tiernos y surcos llenos de vida. Los animales engordaron, las cosechas mejoraron y el miedo al hambre comenzó a retroceder. La gente, antes indiferente, ahora miraba la montaña con respeto y agradecimiento. Y poco a poco, los ojos que despreciaban a Ramón, a Alma y a Miseria, comenzaron a llenarse de gratitud. Un día, cuando el sol caía suave sobre el manantial, don Casimiro subió solo a la sierra. Sus botas brillantes estaban manchadas de barro y su orgullo también venía golpeado. Se acercó al agua, se arrodilló torpemente y miró su propio reflejo temblando en la corriente. Con voz baja, pidió perdón por haber querido encerrar lo que Dios había regalado para todos. Bebió un sorbo de aquel manantial y entre lágrimas confesó que hacía años había perdido la fe. El tiempo también pasó sobre Miseria y su cuerpo cansado empezó a pedir descanso. Ya no podía subir tan alto, pero siempre que olía el agua, levantaba las orejas con alegría. Una madrugada tranquila, Alma lo encontró recostado junto al arroyo, respirando muy despacio. Le acarició la frente, le habló de Dios y de la misión que había cumplido sin entenderla del todo. El burro dio un último suspiro sereno, como quien sabe que ya no es despreciado, y se quedó en paz. Lo enterraron cerca del manantial, donde la tierra era suave y siempre estaba mojada. Ramón clavó una simple cruz de madera, mientras Alma dejaba flores silvestres sobre la tumba. Cada vez que el agua corría y salpicaba las piedras, parecía decir su nombre en voz baja. El pueblo empezó a llamar a ese lugar el manantial de Miseria, no por burla, sino por honor. Así, el agua que nadie esperaba se volvió memoria viva del burro que nadie quiso, pero que Dios usó para bendecir a todos. Pasaron los años y el valle aprendió a vivir al ritmo del manantial. Alma creció, se hizo mujer, y sus manos ya no eran de niña sino de guardiana. Cada mañana subía a la sierra para limpiar las piedras y cuidar que el agua corriera libre. A su lado, el recuerdo de tío Ramón vivía en historias que contaba a los niños curiosos. El viejo leñador ya descansaba en paz, pero su fe herida se había vuelto testimonio de esperanza. Con el tiempo, el lugar se volvió parada obligada para viajeros y cansados del camino. Algunos llegaban buscando agua para sus animales y encontraban consuelo para el alma. Otros subían en silencio, dejaban lágrimas, promesas y oraciones en las orillas del arroyo. No había templo de piedra, pero el manantial era altar abierto bajo el cielo de la sierra. Allí, lo humilde y despreciado seguía hablando más fuerte que cualquier sermón largo. El narrador mira ahora tu corazón, que escucha esta historia al otro lado de la pantalla. Quizá también tú cargas pérdidas, deudas, culpas o un cansancio que nadie entiende. Tal vez sientes que tu vida es como Miseria, coja, vieja, sin brillo a los ojos del mundo. Pero los milagros nacen donde la gente no se rinde y sigue subiendo la montaña con fe. Dios sigue escondiendo su poder en lo pequeño y lo revela cuando alguien decide creer, aunque todos se burlen. Hoy el eco de ese manantial te pregunta si aún crees que Dios puede usar lo que otros desechan. Si esta historia tocó tu vida, te invito a escribir un amén en los comentarios como acto de fe. Comparte este video con alguien que se siente inútil o despreciado para recordarle que no está solo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir escuchando historias donde Dios se hace presente en lo sencillo. Porque mientras haya corazones dispuestos, Él seguirá haciendo brotar agua viva en los lugares que todos daban por perdidos.